Módulo 2. Marco operativo y procedimental del Sistema de Contabilidad Gubernamental con integración contable presupuestaria. Adquisición de bienes de uso. Cuando hablemos de bienes de uso, vamos a estar refiriéndonos a bienes muebles e inmuebles de larga duración que van a ser utilizados, ¿ya?, o adquiridos con el ánimo de usarlos en la operación propia de la organización, sea esta organización pública o privada. Entre ellos podemos encontrar comúnmente muebles de oficina, vehículos, maquinarias, edificios, entre otros. Cuando hablemos específicamente de las adquisiciones de estos bienes de uso y respecto de su regulación, ¿ya?, en los organismos públicos o los organismos del sector público, estos bienes de uso se encuentran regulados o normados en la Resolución 16 del año 2015 de la Contraloría General de la República. Y en la parte procedimental contable del Sistema de Contabilidad General de la Nación se encuentran regulados por el oficio circular número 96.016 del mismo año. En este procedimiento contable, los bienes de uso público, ¿ya?, en cuanto a su proceder en el marco de la Administración Financiera del Estado, son regulados por la Contraloría, puesto que es la Contraloría la que nos entrega los registros tipo, ¿ya?, o los registros ideales para llevar una estandarización considerando las normas internacionales de contabilidad para el sector público a las cuales se ha acogido nuestro país. El procedimiento específico para los bienes de uso es el procedimiento G01. Este procedimiento regula cómo se adquieren los bienes de uso dentro del periodo en ejercicio, entendiendo que este periodo en ejercicio es el periodo del presupuestario que se está ejecutando, es decir, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de ese año. Este procedimiento registra dos tipos de movimientos. El primer tipo de movimiento que registra es el movimiento financiero, ¿ya? Para este registro, los movimientos financieros están destinados a contabilizar la adquisición del bien, que comprende la integración entre el sistema presupuestario y el sistema contable, y que en su registro en el sistema contable incluye el registro del devengamiento y del pago. Por otra parte, también incluye movimientos económicos. Y los movimientos económicos son aquellos que se encargan de registrar todos aquellos hechos que ocurren en forma posterior a la valorización del bien, a la valorización inicial de este bien, ¿ya?, entrando o considerando que el bien ya ha entrado en uso, está efectivamente en uso. Allí destacan todas aquellas adquisiciones que le entregan un valor adicional al bien y que merecen ser reconocidas y capitalizadas. Por eso se les llama erogaciones capitalizables. Estas erogaciones capitalizables o este valor agregado, estos bienes que se agregan después del valor inicial, por lo general se reconocen en primer lugar como un gasto, se contabilizan como un gasto y posteriormente, al reconocer que aumentan el valor del bien,
se realiza una contabilización de ajuste llevándolo a una cuenta de activo para que este bien crezca o aumente en su valor de capital. Si vemos aquí este cuadrito, ¿ya? En realidad no es un cuadrito, sino que esta imagen, ¿ya? Tenemos adquisiciones de bienes de uso con pago en el ejercicio. Lo dividimos en dos. Primero, cuando adquirimos el bien de uso, ¿ya? Y esta adquisición, para la adquisición, de acuerdo a la norma, nosotros lo valoramos, ¿cierto? Lo valoramos y a valor factura, ¿ya? Y aquí se produce un valor, un movimiento financiero, donde hay dos registros, el registro del devengamiento y el registro del pago. Esa es la primera parte. Luego, esto puede quedar hasta ahí en el registro, si es que no existe la adquisición de algún bien que vaya a aumentar el valor. Pero si existiera alguna adquisición del bien en forma posterior a su valorización inicial, ¿ya? Ahí pasamos a esta segunda parte, la adquisición del bien posterior que va a generar una erogación futura, ¿ya? Entonces, pasando a esta segunda parte, vamos a tener un movimiento financiero igual que en la adquisición inicial del bien, ¿ya? Con un devengamiento y un pago, y vamos a tener también un movimiento económico que va a generar un registro de reconocimiento de ese movimiento financiero. Este movimiento financiero se registra como un gasto inicialmente y luego en el movimiento económico aquí se reconoce como un activo. Veámoslo cómo se registra en la parte procedimental. Si ustedes se fijan, ¿ya? Aquí tenemos adquisiciones de bienes de uso con pago en el ejercicio, ¿ya? Ese es la materia que regula la resolución 96.016 de la Contraloría en su procedimiento G01, que es el del que estamos hablando. En primer lugar, en la contabilización, ¿cierto? Aquí en el libro diario tenemos el movimiento financiero. Y el movimiento financiero inicia con el devengamiento de la obligación financiera, pensando que lo que estamos registrando es el compromiso de pagar algo, de adquirir, ¿ya? Que en algún momento se va a pagar, ¿ya? Aquí se utiliza el grupo 14 del plan de cuentas, que se denomina bienes de uso, ¿ya? Fíjense que aquí yo estoy hablando del grupo, no del subgrupo, ¿ya? Si yo hablara del subgrupo, tendría que hablar del subgrupo 141 o 142 o 145 o 146, perdón, ¿ya? Hablo del grupo porque incluye a todos esos, ¿ya? Ahora, si ustedes revisan el plan de cuentas, en el plan de cuentas que está en la resolución 16, ¿cierto? El grupo 141, el subgrupo 141 son los bienes de uso depreciables y el 142 son los no depreciables, ¿ya? El 145 son los importados en tránsito y nacionales en tránsito. Por lo tanto, los 145 son los bienes de uso en tránsito. El 146 tenemos el 01 y el 02, inmuebles patrimoniales históricos y o culturales, y el 14602, reservas ecológicas, 14603, piezas, obras históricas, arqueología, 14699, otros bienes también de
el área de la historia, el arte y la cultura. En este curso nosotros estamos trabajando principalmente con el 141 y el 142. ¿Ya? Cuando hacemos el movimiento financiero del devengamiento de esta obligación por la adquisición de un bien de uso, en el devengamiento, aumentamos el activo. ¿Ya? Como los activos se aumentan con una anotación al haber, podríamos utilizar cualquiera de estas, 141 o 142, ¿ya? Dependiendo del hecho que estemos contabilizando. Y su contracuenta, que siempre su contracuenta va a ser una cuenta presupuestaria, como estamos contabilizando un devengamiento de una obligación de pagar, de un compromiso de pago, ¿ya? Ahí nace una cuenta por pagar. Entonces es una cuenta de pasivo que comienza con 2, del subgrupo 215, acreedores presupuestarios. Y ese 29 tenemos que asociarlo con el subtítulo 29 del clasificador presupuestario, ¿ya? Que lleva por nombre adquisición de activos no financieros. Por lo tanto, la contracuenta es esa cuenta por pagar, adquisición de activos no financieros, que lleva el código 21529. Recuerden que siempre al leer el código debemos primero mencionar el subgrupo y luego el subtítulo del clasificador. Esto completito, el número completito, se llama cuenta de nivel. Pero cuando nosotros la mencionemos o hablemos de ella, no vamos a estar hablando de la cuenta 21529. No, ni tampoco de la 21529. No, sino que vamos a estar hablando de la cuenta 21529. ¿Ya? Eso no olvidar. Entonces, en el devengamiento, volviendo al registro, cuando yo devengo la obligación financiera, lo que hago es cargar al debe, aumentando, ¿cierto?, el activo, ¿ya?, contra el abono en la cuenta de pasivo, que significa aumentar esa cuenta por pagar con una notación al haber. Luego, mi segunda contabilización es el pago de esa obligación, ¿ya?, que me va a significar un egreso de fondos. Al pagar, lo que yo hago es disminuir esa obligación, ¿ya?, esa cuenta por pagar. Por lo tanto, si al devengarla yo hice la anotación al haber, cuenta de pasivo, me aumentó por el haber, ahora al pagarla me va a disminuir por el debe y se va a saldar, ¿ya? Esta anotación que yo hice aquí, ahora en el pago, la voy a hacer en el debe, acá, y se salda, quedando finalmente el registro una 140 o una 141 o una 14, un grupo 14, cualquiera de estas, contra banco, porque la de acreedores presupuestarios se va saldando con cada operación que se contabilice, devengamiento, pago, hasta que se nos acabe el presupuesto durante el ejercicio presupuestario, ¿ya?, que comúnmente en el Poder Judicial funciona o se opera o se ejecuta o se aplica entre el mes de enero y el mes de noviembre, porque el mes de diciembre por lo general se dedican a cerrar el año, ¿ya? Y ya no se hacen devengamientos durante el mes de diciembre, ¿ya? Pasemos a el movimiento financiero, pero de la adquisición
de el bien que va a aumentar el valor del bien de uso. Aquí hay que hacer presente lo siguiente. Este bien que va a aumentar este bien de uso, por lo general es un bien de consumo que se va a transformar o va a hacer crecer el valor de un bien de uso. Por ejemplo, un mueble que va a ser reformado, transformado, o como quieran llamar, y lo que se compre para mejorar este bien, ¿ya? Va a aumentar el valor del bien inicial. Por lo tanto, cuando yo lo adquiero como un bien de consumo. Eso me dice que el devengamiento de la obligación financiera yo tengo que registrarla como un gasto necesario para que el activo pueda operar. Otro ejemplo puede ser cuando compramos un vehículo y necesitamos que ese vehículo esté enteramente operativo para salir a la calle, ¿ya? A lo mejor una camioneta que necesita que tenga barreras de protección, una camioneta que, a ver, en el caso, no viene el caso con el Poder Judicial, pero en el sector salud, por ejemplo, que se compran ambulancias, pero las ambulancias se compran solamente el vehículo estándar y luego hay que alajar esa ambulancia. O en el caso en que en cualquier organismo se compre, no sé, un camión aljibe y se compre el camión y luego se le compre el estanque de agua. O en el caso en que en educación se compre un bus para traslado de niños, pero hay que dentro colocarle algún sistema de cinturones de seguridad a cada uno de los asientos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, todo lo que no traiga ese bien de uso y que sea necesario implementar para que ese bien de uso quede excelente y operativo para salir a sus operaciones, se contabiliza o se registra como una adquisición de un bien de consumo, ¿ya? Y posteriormente a eso se reconoce el aumento del valor del bien de uso en el cual se instala o se implementa ese bien de consumo. ¿Cómo lo registro? Bueno, registro primero el movimiento financiero, ¿ya? Y lo llevo, este devengamiento, lo llevo a la cuenta o al subgrupo 532, bienes y servicios de consumo, cuenta 532, dependiendo de lo que esté comprando, ¿cierto? Aquí solamente está el subgrupo, pero cada uno con su catálogo, ¿cierto? Tendrá el detalle, ¿ya? Una cuenta 532 comienza con 5, por lo tanto es una cuenta de gasto patrimonial. Y las cuentas de gasto patrimonial aumentan por el debe, con un cargo, ¿ya? Luego, su contracuenta, siempre como estoy devengando, va a ser una cuenta de acreedores presupuestarios, estoy devengando una obligación, ¿ya? Un compromiso de pago. Entonces va a ser una 215. Y esa 215, en este caso, como estoy devengando un bien de consumo, ¿ya? Va a ser una 215-22, o sea, del subtítulo 22. Cuentas por pagar, bienes y servicios de consumo, ¿ya? Cuenta de pasivo que aumenta por el haber. Aquí ya tengo listo el devengamiento. Luego viene el pago. En el pago, esta obligación disminuye porque yo la pagué o la pago. Por lo tanto, lo que yo anoté aquí o registré al haber, cuando disminuye, yo la registro al debe y se salda esa cuenta, ¿ya? Y obviamente que al pagarla,
yo tengo que desembolsar recursos, ¿ya? Y mi dinero o el pago sale del banco, ¿ya? La cuenta del banco es la 11102, dependiendo del catálogo de cada uno. Y esta es una cuenta de activo, comienza con 1, ¿cierto? Y los activos disminuyen por el haber. Por lo tanto, el registro yo lo anoto al haber, es un abono. Recordemos que en el tratamiento de las cuentas, cuando yo hago una anotación al debe, se llama cargo, y cuando yo hago una anotación al haber, se llama abono. Aquí ya compré el bien de consumo que en algún momento va a ser reconocido como un aumento de valor al bien de uso inicial. Ahora viene el movimiento económico, ¿ya? Y en el movimiento económico, ¿qué es lo que se registra? Se registra un ajuste. ¿Por qué un ajuste? ¿O por qué se le llama un ajuste? Porque, si ustedes recuerdan, el ajuste se registra en aquellas cuentas que, por común naturaleza, no llevan una anotación en el lugar donde se está registrando. Y en este caso, la cuenta que se está ajustando es la del subgrupo 532, bienes y servicios de consumo, gasto patrimonial. Si ustedes recuerdan, los gastos patrimoniales solamente se registran con cargos, ¿ya? O sea, con anotaciones al debe. Entonces aquí, como estamos haciendo un ajuste, excepcionalmente se realiza una anotación al haber. ¿Y en qué consiste este ajuste? Este ajuste consiste en reconocer que los costos que generó la adquisición de los bienes de consumo que van a aumentar el valor del bien de uso original, ¿ya? Están relacionados con ese bien y hay que reconocerlos como un bien de uso depreciable o en la cuenta de activo que corresponda. Por eso aquí, ¿ya? Este ajuste lo que se hace es cargarlo al subgrupo 141, al grupo 141, bienes de uso depreciable, ¿ya? Y sacarlo del gasto patrimonial, bienes y servicios de consumo. Entonces, ¿qué es lo que se contabiliza aquí? ¿Ya? Aquí se reconoce como parte del activo este bien que originalmente estaba contabilizado como un gasto patrimonial, ¿ya? Traspasándolo como un aumento al subgrupo 141 o 142, ¿ya? A cualquiera de estos, el que se esté utilizando, y disminuyendo, ¿ya? Eso es el ajuste. Luego viene otra contabilización que también es parte del movimiento económico, que puede o no registrarse dependiendo de cuál sea el hecho, ¿ya? ¿Cuál es esta? ¿Ya? Es el reconocimiento de la provisión por costos de desmantelamiento y o rehabilitación de algún lugar cuando así sea merecido o así sea recomendado. Porque yo digo que solamente en algunas situaciones, porque si ustedes se fijan, aquí este reconocimiento está solo para edificaciones y terrenos, ¿ya? ¿Cuándo se utiliza esta contabilización? ¿Cuándo se utiliza esta contabilización? Esta contabilización se utiliza cuando se registra la adquisición de un edificio, por ejemplo,
¿ya? Y es necesario reconocer una provisión porque este edificio, pensemos en un edificio que no va a ser un edificio eterno, sino que va a ser un edificio que en algún minuto va a verse afectado por un desmantelamiento o por una rehabilitación. Voy a ser un poco más clara. Si un organismo público, pongamos el ejemplo de un tribunal cualquiera, está en construcciones y se estima necesario implementar al lado del edificio una oficina transitoria, ¿ya? O una bodega transitoria. Pongamos el caso de una bodega, 2 bodegas, 3 bodegas, y esas bodegas van a ser armables, desarmables, tipo mecano, puede ser un container, 2 containers, etc. ¿Ya? Estas, cuando termine esa obra, probablemente no van a seguir ahí, ¿verdad? Por lo tanto, hay que pensar en que no solamente en que alguien las trajo y las instaló ahí, sino que en que alguien va a tener que retirarlas o desarmarlas, ¿ya? Y no queda hasta ahí la historia, sino que se lleva el container, se lleva la instalación y después además hay que rehabilitar el lugar donde quedó instalado. Imagínense ustedes que si estas bodegas o estas oficinas se instalaron sobre un jardín, sobre pasto, ¿ya? O sobre un espacio, entonces después se llevan esto y queda ahí feo, digamos así, el lugar, ¿ya? Entonces a eso se refiere con la rehabilitación. Cuando se instalan domos, por ejemplo, ¿ya? Cuando se hacen ferias de exposición, cuando se instalan escenarios para show al aire libre, ¿ya? Oficinas provisorias como el ejemplo que yo les ponía, bodegas, etcétera. Los famosos puentes mecanos. Esto se dio mucho en la época del terremoto, porque las oficinas no se podían usar por peligro de que se derrumbaran, ¿ya? Entonces, todas estas situaciones tienen que registrarse con una provisión. Y esta provisión se llama provisión por desmantelamiento y o rehabilitación a largo plazo, ¿ya? Hasta aquí queda el movimiento económico. Después, si eso no es necesario, tomar esta provisión o usar esta provisión ya es parte de otro capítulo que sigue después de lo que es la adquisición del bien. ¿Qué debemos tener presente? Uno, debemos tener presente todas las instrucciones que entrega la regulación de la resolución 16, ¿ya? En su normativa específica respecto a los bienes de uso. Tener presente la valorización inicial, ¿ya? Y reconocer el reconocimiento de cuánto un bien es un bien de uso o un bien de consumo. Entonces, en el caso del bien de uso, estos van a ser reconocidos cuando su costo unitario o por grupo homogéneo sea mayor o superior a 3 UTM. Hay que tener presente también para el registro los terrenos y los edificios se contabilizan por separado, ¿ya? Eso significa que si nosotros adquirimos un edificio, ¿ya? No adquirimos el edificio volando,
No adquirimos el edificio en el aire, sino que el edificio está en un lugar físico llamado terreno. Pero para llevar el registro contable hay que contabilizarlo por separado. Además, hay que tener en consideración que el costo de los bienes de uso comprende además todos aquellos costos directamente relacionados con la ubicación del activo, ¿ya?, y las condiciones necesarias para que pueda operar. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que, por ejemplo, hay que pagar el flete, ¿ya? Cuando dice relacionados con la ubicación del activo, ¿ya?, hay que considerar dónde va a ser instalado, las condiciones necesarias para operar, todos los ejemplos que yo les di respecto de lo que necesitan para que estén a punto para sacarlos a la calle, por ejemplo, ¿ya?, o para usarlo. En un hospital, por ejemplo, si se compra un aparato médico, tiene que estar a punto, listo para operar. No para operar el cuerpo, sino que para operar, que quede operativo. En el caso, por ejemplo, de un tribunal, si compran un detector de metales, ¿ya?, para la entrada, este tiene que estar operativo, o sea, funcionando, que efectivamente detecte los metales, no que uno pase con metales, entonces tiene que estar operativo. Tal vez para eso necesita alguna programación en especial, algún chip en especial, etcétera, ¿ya? Algún enchufe en especial, alguna energía, qué sé yo, ¿ya?, alguna instalación en especial. Si no se tiene eso y no cumple su objetivo, no está operativo, ¿ya? Y todo lo que se pague en forma adicional va a formar parte del costo del bien de uso. Eso. Consultas.